Pymes, Perú. Damos la bienvenida al doctor Tommy. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, agradeciendo a este prestigioso programa con la doctora Gloria Chumpitas. Esperamos, sobre todo, tener bastante información para los que nos están escuchando y viendo, ¿no?, por televisión. Sí, nosotros recordábamos en las redes el video del doctor Mondragón y mirábamos cómo los niños pequeños, incluso nos decía que un niño de 3 meses podía ser operado de apendicitis, y nosotros nos preguntábamos, y el doctor nos decía que el primer síntoma, el dolor. ¿Cómo identificar el dolor en los niños, doctor? Sí, en primer lugar hay muchos mitos en cuanto a los niños, ¿no? Hay muchos mitos. Uno de ellos es que los niños no sienten dolor porque son pequeños, por lo tanto está su sistema inmaduro, el sistema neurológico, pero realmente del neonato, que es el más chiquitito, que llora por todo, ¿no? A veces no le hacemos caso y probablemente lo más importante sea el dolor. Entonces hay que quitarnos los mitos, ¿no?, de que el niño también siente dolor, así sean más pequeños. No es porque el adulto grande, que cualquier golpe o rasguño nos hacemos y gritamos, ¿no?, y decimos ¡ay! El niño a veces no dice ¡ay!, ¿no? El niño llora nada más, simplemente un llanto. Y hay diferencias. Los que ya tenemos especialistas en ver niños, diferenciamos el llanto de dolor del llanto del hambre, ¿no? Es un llanto diferente, eso es algo semiológico, ¿no? Ya la experiencia lo da. Pero el principal es el llanto. Lo otro son funciones vitales también, ¿no? El llorar. El llorar. El signo de repente, el llorar continuamente, porque de repente el niño que llora por hambre, llora un momento, se le da el alimento y calma él. Pero el niño que está persiste el dolor, y puede ser también que, por ejemplo, llora, continúa el dolor y puede asociarse a otros síntomas. Sí, generalmente también puede asociarse a sudoración, ¿no?, palpitaciones, ¿no?, que de repente por hambre no lo va a tener, ¿no? Y el dolor no para si es que no se le da algún analgésico, o también se le da un poco de cariño, ¿no?, porque el dolor está asociado a problemas psicológicos también, ¿no?, psicosomáticos. Entonces el dolor siempre... O sea, hay, digamos, a ver, entonces el dolor se expresa a través de llorar y dividido, digamos, en dos formas, ¿no? ¿Cómo identificar a un niño que, ok, está llorando, pero identificar, por ejemplo, que tiene un problema y que necesita una placa rayos X? ¿Se puede manejar? Por ejemplo, ¿cómo diferenciar el dolor que es por un dolor de oído, el dolor de crecimiento que podríamos decir fisiológico, y un dolor que podría ser por una apendicitis? Claro, los dolores patológicos mayores, como el apendicitis, que es lo más común en los niños y hasta adolescentes, es que el dolor persiste y persiste y va en incremento, ¿no? O sea, el llanto va a incrementarse cada vez más y más y más, y no va a ceder con nada, ¿no? Y hasta a veces ni con un analgésico, ¿no? Cuando los dolores son patológicos, no ceden por nada, ¿no? No ceden ni siquiera con un analgésico. Entonces esos dolores son preocupantes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el signo de alerta? El llanto, ¿no?, la palpitación, la sudoración. La madre tiene que acudir rápidamente a un médico, porque un apéndice no puede esperar, ¿no? Un dolor de ese tipo es grave, ¿no? Tiene que entrar al centro quirúrgico. Hay otras causas de dolor también, por ejemplo, en un caso, pacientes que tienen neoplasias, ¿no? Los chicos que ya hablan, hay algunos signos también. El niño deja de comer, el niño se pone o muy inquieto o demasiado quieto. Hay cambios en la conducta en un niño. Sí, cuando son más grandes ya se puede observar esos cambios de conducta, incluso pueden perjudicar el aprendizaje si son dolores crónicos, como se refiere, ¿no?, que pueden ser patológicos por cáncer, por algún mieloma, ¿no?, por algún problema óseo degenerativo infantil congénito, ¿no?, que podría alterar la conducta y también el aprendizaje en el colegio, ¿no?, en la escuela. El dolor es tan complejo que a veces no le damos importancia, ¿no? Los padres a veces lo descuidan y luego de eso vienen las consecuencias, ¿no?, si son dolores crónicos y persistentes. Usted ha señalado algo importante, los padres. Esta interpretación del llorar del niño
¿En qué nivel los padres en nuestra sociedad peruana están preparados para entenderlo? Claro, los padres son los que más conocen a sus hijos, sobre todo la madre, ¿no? La madre fácilmente va a diferenciar, incluso cuando llegan al hospital, a veces los médicos estamos tan saturados que vemos tantos pacientes, pero la mamá no dice, no, no es por hambre, ¿no? Le está doliendo algo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? A veces está enmascarado una infección urinaria, hasta una neumonía que también puede producir dolor, ¿no? En el aparato torácico, o puede ser incluso un apéndice. Entonces los padres son los que más saben, la madre sobre todo, ¿no? La que está más cerca de él, o la que le cuida, porque a veces son las abuelitas, ¿no? O alguna empleada que tiene mucho cariño y está con ellos. Entonces, y otra cosita es que a veces decimos que el dolor no se puede medir. Ese es otro mito, ¿no? Nosotros decimos, no, el dolor no tiene dolor o tiene dolor. Entonces ya la Organización Mundial de la Salud ha definido como el quinto signo vital, ¿no? ¿Se puede medir? Se puede medir. Entonces, eso es lo más interesante. Nosotros los especialistas en dolor ya tenemos escalas del dolor, ¿no? Que en caso, el más común es la escala visual análoga, en la cual se le pregunta si es un niño grande o un adulto, el nivel de nada de dolor es 0, ¿no? Y el nivel de máximo dolor es 10. Entonces se le pregunta si de 0 a 10, al que ya sabe leer o ya sabe los números, o un adulto, ¿qué nivel de dolor tiene usted? ¿No? Entonces, tenemos del 0 al 10. Inclusive en los niñitos se usan las escalas de dolor con las caritas, ¿no? Con las caritas felices, con las caritas llorando, para poder llegar desde el nivel muy bajo hasta el nivel muy intenso de dolor. Claro, ahí podemos tener expresiones, son escalas de las caritas. Pueden ser de la más alegre hasta la más triste, ¿no? La más alegre será el 0 dolor y la más triste el más dolor. También existe la escala de las frutas, ¿no? Las frutas más dulces, ¿no? Más suaves, hasta las frutas más ácidas, ¿no? También se puede medir el dolor de esa forma, ¿no? Existen ya formas de medir el dolor. Entonces, nosotros ya, incluso los anestesiólogos, ya ponemos en la historia clínica qué nivel de dolor tiene el paciente, ¿no? De esa forma podemos seguirlo, porque si no decimos, no podemos saber si ha mejorado o ha empeorado el dolor, ¿no? Si no lo medimos. Ahora, y tratar, por ejemplo, caso de quemaduras en niños. Claro, ahora ya también tenemos que hablar dentro de la escala de la Organización Mundial de la Salud, niveles del dolor, ¿no? Existe el nivel leve, moderado y severo, ¿no? Hay 3 niveles de dolor según la escala de la Organización Mundial de la Salud. El nivel 1 es un dolor leve que puede ser, digamos, paliado con analgésicos como los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Como el paracetamol, el naproxeno, ¿no? El naproxeno. El nivel 2 es un dolor moderado. El dolor moderado ya requiere más analgésicos, que son los opioides, que es lo débiles, ¿no? En este caso la codeína, el tramadol. Y lo que usted habla ya sería un dolor severo, ¿no? Un dolor severo. Pero habría que hacer acápite de repente en el tipo de quemadura, ¿no? Si es una quemadura de primer grado, de segundo y de tercer grado, evidentemente el dolor va a ser muy intenso, muy intenso, ¿no? Es muy importante. Evidentemente una quemadura duele, sea cualesquiera el nivel de quemadura, pero cuanto más grave es la quemadura, más grave el compromiso, mayor dolor. Claro, en el caso de las quemaduras, al inicio generalmente son dolores moderados a severos, generalmente, así sea de primer nivel. En la emergencia generalmente son dolores moderados porque es el dolor agudo, ¿no? Inmediato, ¿no? Entonces a veces los padres no saben qué hacer en las quemaduras. Simplemente lo que hay que hacer es ponerlo al agua fría, ¿no? Por unos minutos, pero a veces los padres no saben y lo llevan de esa forma. Incluso le echan aceite o le echan otras sustancias que irritan más al niño, y a veces a la emergencia realmente llegan gritando. Y nosotros a veces cometemos el error de no manejarlo en la emergencia, ¿no? Y a veces pensamos más en la parte fisiopatológica de otra cosa, digamos de la piel. Tratamos de poner cremas y nos olvidamos del llanto, ¿no? Y del malestar. En ese caso se requiere un poco manejo especializado en la emergencia, ¿no? Siempre los quemados es un poquito más complejo, ¿no? Mucho tiene que ver la educación de los padres. En el doctor
doctor ha mencionado en tal caso de la persona cuidadora, ¿no? De la persona que está junto al niño, que conoce la conducta normal y que va a acudir a una emergencia, como es el lugar donde el doctor trabaja, un lugar especializado en niños que van a una emergencia por dolor intenso. Y hay que hacer, yo creo que el mensaje aquí es que hay que hacer caso al familiar, ¿no? Al familiar que está cerca. Sí, es importante. En el caso de los niños, como no hablan la historia de por qué viene ese dolor, de dónde viene el dolor, es importante la persona que está cerca, porque a veces le hacemos la entrevista al padre o al tío que de repente dice, yo no, es mi hijo, yo sé, ¿no? Pero no es necesariamente eso, porque tiene que ser alguien que está a su lado. Y él es que te va a dar la mejor información de qué tipo de dolor, las características, porque el dolor tiene características, como usted ha dicho, ¿no? Uno es la intensidad, otro es la extensión, de repente, ¿no? Por áreas, ¿no? Otra es la, digamos, si es que aumenta o disminuye o no disminuye, ¿no? De repente es un dolor tipo retortijón, es un dolor tipo muscular, un tipo, de repente de una víscera hueca, ¿no? Son diferentes tipos de dolor que el médico ya está especializado en hacerlo, ¿no? Entonces, pero hay que hacer una buena historia, como dice la doctora, a alguien que está a su lado. Y eso nos va a dar bastante información. El mensaje final, entonces, doctor, para los televidentes y los padres que están cerca de estos niños. Sí, lo más importante yo creo que es que no tenemos que tener mito. Los niños también sienten dolor. Existen muchos mitos. Incluso antes se han hecho estudios en los cuales no se daban tratamiento a los niños, porque decían que los niños no tenían dolor. Y sobre todo los neonatos, que lloraban. Entonces es importante hacer caso a su hijo o a su pariente cercano, que es un niño, y aún sufren más, porque pueden complicarse con otros, como hemos dicho, el aprendizaje, ¿no? Si son dolores crónicos. Entonces es importante que se le haga caso al niño, ¿no? Hacer caso al niño y a quien está a su lado. Aprender a escuchar al que está a su lado. Al que está a su lado, ¿no? Ese es nuestro mensaje. Bueno, doctora, nuestro mensaje de siempre. Comprometidos con educación, salud y la promoción de la salud con responsabilidad. Pymes Perú.